Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la iglesia en tu hogar. Somos la iglesia La Roca y transmitimos en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbres, una palabra de esperanza para ti y para tu familia. Y estamos contentos de que estés escuchando esta prédica, esta palabra que Dios está poniendo en cada uno de nosotros en este día domingo. Les deseamos bendiciones y permíteme orar para comenzar esta prédica, esta charla que tenemos que va a ser de bendición para tu vida. Cierra tus ojos en cualquier parte del mundo que te encuentres y oremos. Señor bendito, te damos gracias por este tiempo, Dios, tiempos de incertidumbre, tiempos, Señor, de conflictos, tanto emocionales, Señor, como financieros, Señor, cualquier sea la circunstancia que estemos atravesando. Estamos confiados, Dios, de que tú nos hablas para darnos seguridad, para darnos confianza en nuestras vidas. Dios, en este momento pon en nuestras vidas, Señor, de tu bendición, Señor. Pon en nuestras vidas, Señor, sanidad, pon en nuestras vidas, Señor, esperanza, pon fe, Señor. Danos a cada uno de acuerdo a lo que tú tienes preparado, Señor, para darnos, de acuerdo a tu voluntad. Oh Dios, y te pedimos que en este tiempo nos ayudes, Padre, también a dar una palabra de ánimo a cualquier persona que se conecte y vea, Señor, este video. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia de La Roca dice, amén. Y estamos contentos de que te estés reuniendo con nosotros en este día. Como dijimos, bendiciones a aquellos que se están conectando, a aquellos que están viendo este video en diferido. Tenemos el servicio, sacamos esta prédica de este servicio dominical a las 11 de la mañana, así que no te pierdas. Estamos en Facebook y en YouTube para que tú puedas disfrutar de una transmisión celestial. Amén. Y comenzamos nosotros si se puede decir, esta serie de acuerdo a la ocasión, porque tenemos tiempos que estamos viviendo, tiempos de incertidumbre, y para esos tiempos queremos enfatizar ciertas cosas, porque creemos que no es fácil vivir en estos tiempos, especialmente con este virus, el COVID-19. Un virus que nos ha tomado por sorpresa, un virus que ha hecho que muchos de los países hagan lockdowns, que es que se mantengan cada uno en su hogar y no estén los negocios abiertos. Y eso ha ocasionado muchas tragedias, tanto laborales como también familiares, emocionales. Hay un gran número de gente depresiva, gente con problemas mentales, y en este momento yo te quiero invitar a que escuches esta palabra. Estamos aquí en Canadá y no porque estemos en un país bendecido como como el cual estamos nosotros, no significa que no haya inconvenientes, no haya problemas. A lo mejor tú estás en un país bendecido, un país que amas, un país que Dios te ha llevado, pero no significa que no estemos lejos de que necesitemos una palabra de ánimo. Y eso es lo que queremos dar en este día. Queremos dar en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos difíciles, una palabra de ánimo. Y no hay mejor cosa, créame, que una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza es de nuestro Padre Celestial. Y queremos hablar de un tema importante, creemos que es un tema fundamental para nuestras vidas, y es la fe. ¿Qué es la fe? Muchas personas usan ese término como un sinónimo de apoyo. Cuando una persona dice, ten fe que todo va a salir bien, ten fe que nada te va a pasar. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que la Biblia habla de fe? Bueno, quizás todos tenemos un cierto grado de fe en nuestras vidas. Y fe no significa que tengas solo una confianza en Dios. Hay gente que usa esa palabra y dice, tengo fe en que todo me va a salir bien. Y no necesariamente seas una persona cristiana. Pero ese término se usa de diferentes formas. Hay gente que lo usa para decir algún tipo de una buena cosa que le va a pasar, un pronóstico que va a recibir, que
que va a ser en buena fe y que va a ser algo bueno. Yo he escuchado muchas veces personas que hablan de que todo va a salir bien, que no nos preocupemos, que ese familiar se va a recuperar, que vas a tener un mejor trabajo. Ten fe en todo eso. Pero ¿qué es la fe? Eso es lo que todos nosotros queremos saber. Realmente todos estamos viviendo con ese tipo de confianza, si se puede decir, y yo creo que ese es el término que describe mejor generalmente la palabra fe. Es una confianza, es decir, algo que sabes que va a pasar y que no te preocupas. Por ejemplo, cuando una persona se sube a un avión y compra el pasaje del avión para irse a un destino, la persona no está pensando en decir, bueno, estoy seguro de que esa persona me va a llevar, que el piloto me va a llevar hacia ese lugar. La persona no se preocupa de eso, sino que la persona tiene fe, es decir, confianza de que va a llegar al lugar de destino, confianza en que el piloto sabe el recorrido. Yo creo que ninguno de ustedes se pone a ver si realmente con el GPS están yendo al lugar de destino. Y sea una persona cristiana o sea una persona que no crea en Dios, una persona atea o una persona que está en contra, nosotros siempre vivimos en confianza, vivimos, por decirlo así, con esa fe, de que vamos a llegar a algún lado, de que va a venir el cheque al banco, de que por mi trabajo me van a pagar y que el auto no se me va a dañar, sino puedo ir libremente por la autopista, etcétera. Pero la fe que nos muestra la Biblia es una confianza que está puesta en alguien diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fe, hablamos de esa confianza. Una confianza a ciegas, es decir, no ponemos en duda de que eso va a pasar. Cuando trabajamos y vemos cada quincena, bueno, no sé, a lo mejor en nuestros países latinoamericanos pasa que no llega el cheque en el banco. Pero aquí en los países del primer mundo, en Norteamérica, sí o sí te tienen que pagar y tu número de cheque lo ves ahí, la cantidad que te llegó la puedes ver reflejada en la cuenta del banco y es algo religiosamente que está ahí, ¿sí? Porque si no se meten en problemas legales muy grandes las compañías que no pagan a tiempo. Aquí no es como cuando yo crecí en mi país que te pagaban cada 15 días y después te decían, no, espéreme un mes más, espéreme 2 meses más, te vamos a pagar, o el gobierno te da después y te va dando de a poco. No, aquí no pasa eso, aquí tiene que ser religiosamente. Y esa confianza que tenemos en esas instituciones, en los bancos, en ciertas cosas del gobierno que hay, es lo que hace que la gente diga, bueno, tengo fe, y no discute eso, no se pone a investigar. Pero en la Biblia, cuando se habla de fe, es una confianza en Dios. Y es una confianza que puede ser una confianza extrema, una confianza en la cual tú no cuestionas, pero también es una confianza con evidencia. Por ejemplo, cuando a ti te han hablado de historia, te han hablado de Simón Bolívar, Alejandro Magno, te han hablado de Martín Lutero, de todos estos personajes, ¿no es cierto? Tú puedes dar fe de que existieron. ¿Por qué? Porque hubieron relatos históricos de personas. Es decir, tú pusiste tu confianza en ese tipo de personas que estuvieron presentes en ese tiempo y dejaron un relato histórico. La Biblia nos dice que la fe es una confianza. Pero escucha la definición y te quiero llevar al libro de Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 1. Porque la fe es algo principal en tiempos de adversidad. Yo creo que es fundamental para el cristiano tener fe en estos tiempos más que en cualquier otro tiempo. Es decir, esa confianza en Dios. Así que si tienes tu Biblia ahí a tu mano, o si quieres puedes escucharla de aquí de lo que voy a leer. Pero dice la palabra de Dios así, escucha. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, algo que tú esperas, que sientes que es real, es una confianza de que va
a pasar lo que tú estás esperando. Es una de las cosas que Dios nos habla en su palabra. Esa es la fe de que está hablando la Biblia. Dice también que es la convicción de lo que no se ve. Hay mucha gente que, especialmente los científicos que no son cristianos, que si no es algo comprobable, no aceptan que sea realidad. Si no es algo que tú puedas comprobar, que solamente es una hipótesis, ellos no la basan como algo científico real. Pero la ciencia en sí ha fallado en entender que el universo va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Imagínate que tengas un reloj que lo encuentres en el desierto. Y ese reloj cuando vas caminando lo encuentras. Y la primera pregunta que te haces cuando encuentras ese reloj en medio del desierto es ¿quién lo hizo? No creemos, por supuesto, que la arena con el viento chocaron las partículas de arena y se mezclaron su constitución. La composición de la arena cambió de tal forma que empezó a dar forma a ese reloj de oro y con las manejitas y empezaron a formar los números alrededor para que la gente, y de alguna forma extraordinaria, sin saberlo, no se sabe cómo, pero una cosa aleatoria, de la arena salió el reloj. Por supuesto que es un ejemplo de la imaginación, pero te quiero decir que en ese ejemplo hay mucha verdad. Hay mucha gente que rechaza el elemento teológico, es decir, el estudio de Dios, por decir, bueno, no tenemos una creencia de Dios científica. Déjame decirte que sí la hay, porque de la misma forma que tú encuentras ese reloj y te preguntas quién es ese diseñador inteligente, de la misma forma cuando vas y cuando ves las fotos de los planetas, los videos, las naves espaciales y todo lo que Dios ha hecho en la naturaleza, algo que es tan perfecto para que el hombre viva, no cabe duda que matemáticamente, para que esto sea un evento aleatorio, tendríamos que tener más fe en que sea un elemento aleatorio que la fe que tenemos en que sea un diseño inteligente este mundo. Entonces yo te quiero decir que cuando la gente usa la palabra fe, tengas en cuenta que es la confianza ciega que tenemos en Dios. Y esto está muy aparte de lo que uno pueda sentir o de lo que pueda percibir. Pero es una confianza que tiene que haber en tu mente y en tu corazón. Recuerda el ejemplo de Tomás, que no creía en el Señor hasta que vio realmente a Jesucristo resucitado y pudo poner su mano en sus heridas. De la misma forma, ¿no es cierto?, Dios nos muestra en la naturaleza elementos que nosotros decimos, esto no puede ser otra cosa más que la creación de la mano divina de Dios. Entonces, cuando vemos un mundo caído, un mundo en el cual hay este tipo de calamidades, un mundo donde hay este tipo de inconvenientes, un mundo donde hay un virus que está realmente forzando a mucha gente a vivir de la forma que no quiere, vemos que aún más necesitamos confiar en Dios. Aunque esta forma de pensar sea totalmente opuesta a lo que el mundo te enseña, nosotros creemos que también Dios permite ciertas calamidades para que nosotros incrementemos nuestra fe. Y de eso vamos a estar hablando durante este grupo de predicaciones que tenemos para estos domingos que se vienen. Porque no es fácil vivir en estos tiempos de adversidad. Y para eso tenemos la mejor medicina, la palabra del Señor. Entonces hemos visto que la fe, a pesar que es un término que se usa en sinónimos como confianza, la fe para el cristiano es una confianza a ciegas en el Señor. ¿Estás tú teniendo esa confianza a ciegas en Dios? ¿O te estás llevando a guiar por los sentimientos? ¿Algún sentimiento cuando te levantas bien crees en Dios y cuando estás triste dejas de creer en la mano poderosa del Señor? Yo te quiero decir que el fundamento tiene que ser Jesucristo en tu vida, porque esa es la fe que Dios quiere. Dios quiere una confianza en Él y es la confianza del plan de Dios para el ser humano. Y en estos tiempos
es la confianza que Dios nos ha dejado en su plan, es decir, en Jesucristo, y la confianza que tenemos en Él. Entonces, vamos a poner un fundamento importante en estos tiempos de calamidad para tu vida. Y el fundamento es la fe. ¿Pero la fe en qué? Mucha gente dice, bueno, tengo fe que me voy a ganar la lotería. ¿Usted ha escuchado eso? Pero esa no es la fe de la que habla la Biblia. Veamos cuál es ese fundamento para que cuando tú vivas en tiempos de adversidad, tú puedas estar confiado de que vas a estar por la vida con paso firme. Es decir, las calamidades no van a detener tu fe, no te van a hundir, no te vas a desesperar. Aunque camines por aguas, no te vas a hundir. Aunque camines por el fuego, no te vas a quemar. Dice la palabra de Dios. Y yo te aseguro que cuando tengas esta confianza en tu vida, vas a prosperar. Y las cosas que están pasando no te van a desesperar. Entonces vamos a ver 1 Corintios capítulo 3. Que es una parte interesante que habla el apóstol Pablo acerca de la fe. 1 Corintios capítulo 3. Si tiene su Biblia ahí. 1 Corintios capítulo 3. Y quisiera leer desde el versículo 9 en adelante. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo está hablando de un fundamento que él ha puesto en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. Y el fundamento que él pone, que lo va a decir después, es importante. Le están comparando como un edificio, ¿no es cierto? Usted sabe que para construir un edificio usted necesita un plan. Y el plan lo ha dado Dios para nuestras vidas. Pero usted necesita bases sólidas. Cualquier cosa que usted construya, usted tiene que hacerlo con bases sólidas. Yo he construido, por ejemplo, casitas en la parte de atrás y he tenido que poner unas bases, he tenido que mover plantas, he tenido que mover tierra para llegar a la tierra sólida. Y en esa tierra sólida poner cimientos que sostengan lo que yo voy a construir. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cristiana en estos días? Que los cimientos se están desmoronando. Que lo que usted ha puesto a lo mejor no sean fundamentos establecidos. Y hay mucha gente que se desmorona, hay mucha gente que recurre a ciertas otras cosas, a todo menos a Dios. ¿Por qué? Porque los fundamentos que ha puesto en su vida no ha sido lo que dice la palabra de Dios, sino los sentimientos que usted ha puesto, la confianza en otra persona que no ha sido Dios, la confianza en su banco, en sus propias fuerzas, la confianza en el gobierno. Hay mucha gente que le puedes hablar mal de todos menos del gobierno. No se lo toca, alaban al gobierno que tienen. Y ese tipo de idolatría nos lleva a nosotros a que los cimientos que hemos puesto nos damos cuenta que no han sido los apropiados. Y a lo mejor en este tiempo tú necesites esos cimientos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que él ha puesto los fundamentos. Y vamos a ver cuáles son, dice la palabra de Dios en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en ustedes. Nadie puede poner otro fundamento. Hay personas que te van a decir, no, construye tu vida sobre estas cosas. No, si tienes una carrera y te enfocas en una carrera, vas a ganar, ya te vas a ir, tu vida va a estar bien para toda tu vida, valga la redundancia. Y vemos que ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, el hecho que tengas una carrera es algo que necesitas en este mundo para poder vivir mejor, pero no es el propósito de Dios que termines una carrera. El propósito de Dios es que conozcas su plan. Y a lo mejor en este día tú te has preguntado, bueno, ¿y cuál es ese plan? Y el apóstol Pablo en el versículo 11 lo está diciendo claramente, el cual es Jesucristo. Y tú me vas a decir, pastor, pero
Si yo creo en Jesucristo, ¿no es cierto? Yo creo en Él. Sí, pero una cosa es creer. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer, otra cosa es creer y obedecer. Y creer y obedecer es realmente lo que cuenta para el Señor. Mucha gente pone en fundamentos en su vida en los cuales, como vamos a ver después, lo que tú pongas, lo que sobreedifique sobre esos fundamentos, se desmoronan, hermanos, se caen y se arruinan. Pero yo te digo que la fe que tienes que tener es una confianza en la obra, en los planes de Dios. Y ese plan de Dios en este tiempo que ha dado a nosotros y que tiene para sus hijos es Jesucristo. Es decir, la obra redentora que Él ha hecho. ¿Y cuál es esa obra? Tú te estarás preguntando. Bueno, que Él vino a este mundo, nacido de una virgen. Él creció y Él empezó a predicar que Él es el Hijo del Dios, el cual llevaría los pecados del mundo sobre sí. Y Él vino a predicar sobre la salvación a través de su nombre. Eso, mi hermano, es el Evangelio. Que Él murió, pero resucitó al tercer día. Dice la Biblia, conforme a lo que los profetas han dicho. Y es ahí donde se encuentra la vida eterna. Porque a pesar de las calamidades, Dios quiere comenzar con un fundamento principal. ¿Sabes cuál es? Salvar tu vida. A lo mejor nunca, aunque hayas ido a la iglesia y ya hayas experimentado ser cristiano, a lo mejor nunca has escuchado ese tipo de cosas, ese tipo de fundamento. El primer fundamento en tiempos de adversidad que tenemos que ver es que Dios quiere darte vida eterna. La adversidad más grande que podemos encontrar en nuestras vidas es la muerte. Sin embargo, esa adversidad fue derrotada en la cruz del Calvario. Jesucristo venció a la muerte. Es más, dice la Biblia que fue el primogénito, es decir, el primero que venció a la muerte. ¿Por qué? Porque van a seguir muchos a través de esa obra de Jesucristo. Y todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor y en su plan va a recibir esa bendición. La vida, hermano, no se termina aquí. La vida comienza con Dios, en reconocer su obra majestuosa, su plan maravilloso. Es decir, que Él nos salva del pecado y que Él está en nuestras vidas. Entonces, ese fundamento, dice Pablo, que es Jesucristo. Y la gente puede decir, pero si yo creo en Jesucristo, ya para qué voy a... Si ya creo. Sí, pero no falta, no solamente con creer. ¿Por qué? Porque Dios quiso, ¿no es cierto?, que ahora el mundo se salve, dice 1 Corintios en el primer capítulo, dice que Dios ha querido que el mundo se salve por medio de una locura. ¿Usted sabe cuál es esa locura? La locura es la predicación de Jesucristo, la predicación de la cruz. Y la cruz es el símbolo de que la confianza en Dios es real. Y ahora usted en este momento quizás está debatiendo en su corazón, en su vida y decir, bueno, pero si a mí lo que me interesa es salvar mi trabajo. Pero Dios, el mensaje de Dios es ten fe en mí, porque para Dios no hay nada imposible. Y hay una forma en la cual Dios te pide eso. Primero es la creencia, es decir, la confianza que tú pongas en los planes de Dios. Y en este momento Dios te dice que Él quiere que pongas esa confianza en Él. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada una se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, tenemos plena seguridad de que podemos poner ciertos cimientos en nuestra vida, ciertos fundamentos esenciales que nos van a servir en los tiempos de adversidad. Pero la pregunta principal es, ¿cuáles son los que tú estás poniendo? ¿Tu fe está basada en
en algún paso gubernamental o alguna persona, alguna promesa que alguien te hizo, en algún familiar, en algún trabajo, etcétera, podemos decir nosotros que nuestra confianza está basada en el plan de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero volvamos y vamos a ver algo interesante en Hebreos capítulo 11 en los siguientes versículos. Dice el versículo 2, porque por ella, es decir, la fe. Ahora no entendemos que solamente es, no, vas a tener fe que todo va a salir bien. No, la fe que está hablando la Biblia, ya sabemos que es el fundamento que dice Pablo, es la confianza en el plan de Dios, que es la obra redentora de Jesucristo. Esa es la fe que estamos hablando. No estamos hablando de algo bueno que va a pasar, no estamos hablando de la confianza en tal persona. Estamos hablando la confianza en el plan de Dios, que es Jesucristo. Eso, hermano, es la fe que está hablando Hebreos. Es decir, la confianza, la plena seguridad de que no hemos visto la obra de Dios, pero existe y que tenemos confianza en eso. Hace poco una jovencita me estaba diciendo, pastor, yo he fallado a Dios, yo le he fallado a Él. Y me decía, ¿qué es lo que debo hacer? Yo le decía, es una guerra. La fe realmente es usarla en todo tiempo, pero es esencial en los tiempos de guerra, de adversidad de nuestras vidas. Le decía, no confíes si las cosas van bien, si las cosas van mal. No confíes en si me salió un día, hice todo bien y al siguiente día caí. No confíes en que un día tuve dinero y el otro no. Un día tuve salud y después no. La confianza que nosotros debemos de tener es en lo que dice la palabra de Dios. La confianza en la obra de Jesucristo. Y esa certeza, esa confianza, esa seguridad que tenemos en los planes de Dios. Mira el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos. Porque por ella está hablando de esta confianza de Dios y te da ejemplos. Eso es lo que más me gusta de este capítulo. Es el capítulo, le dicen el capítulo de la fe. Porque habla a aquellos que han confiado en Dios. Aquellos que han confiado en la obra redentora de Jesús. Dice, porque por ella, versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es bueno recordar por qué han salido triunfantes en tiempo de adversidad los personajes que se van a mencionar. Entonces vamos a ver estos ejemplos de estos antiguos. Dice la Biblia que alcanzaron un buen testimonio, es decir, que los recordamos y seguimos esos ejemplos como héroes de la fe. Entonces, dice el versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ya lo hemos mencionado, que al ver la creación, nosotros no tenemos un método científico. Los científicos no tienen un método porque para que sea algo científico tiene que ser repetitivo y nadie puede repetir la creación que ha hecho Dios. Hay teorías, como la teoría del Big Bang, pero no significa que sea algo científico. Para que sea científico tiene que ser algo repetitivo, que lo podamos observar, y nadie ha observado todo desde el principio. Entonces podemos entender ahí, en ese punto del mundo de la creación, que la podemos entender nuestra existencia aquí en este mundo, poniendo nuestra confianza en que Dios es el creador del universo. No estoy diciendo que ser científico sea mal, por supuesto que no. Ser científico es algo, nos ha ayudado mucho a nosotros, ya los trabajos no son tan arduos como antes, tenemos facilidades como lavar ropa, lavar los platos, tenemos tiempo hasta de ver televisión y gracias a eso, a los científicos, a personas que han creado y han hecho innovaciones en nuestra vida diaria. Y le damos gracias a Dios porque nos ha dado esa capacidad intelectual para poder vivir mejor, una vida más placentera. Ahora tenemos tiempo hasta de sentarnos, ver televisión. Antes, en los tiempos antiguos, no era eso posible. Primero, que no había televisión. Y segundo, que tenían que cocinar, se levantaban las amas de casa, los padres a trabajar en el campo.
Y todo eso ha ido cambiando y yo creo que para mejorar la calidad de vida del ser humano. Ya no tenemos que ir al río a traer agua, ya la podemos traer, ¿no es cierto?, por cañerías automáticamente. Lo único que tienes que hacer es abrir la manejita del agua, del surtidor y ya automáticamente sale el agua. Tú no necesitas hacer ese tipo de actividad que se hacía antes, 100 años, 200 años antes. Gracias a Dios por los científicos. Pero mi punto es, si tú pones esa confianza en lo que los científicos, las personas empiecen a decir acerca de la creación, empiezan a salir temas como la evolución, que la Tierra tiene billones y billones y ya con billones ya se arregla todo. Entonces, creemos que los científicos en algún punto de nuestra vida creemos que todo es cierto y no se equivocan. Pero los científicos también se pueden equivocar, especialmente cuando no saben bien de dónde venimos, tienen solamente teorías. Es ahí donde Dios nos habla y nos dice la confianza, y esa es parte de la fe, la confianza que nosotros tenemos de entender del universo, que ha sido creado no por medio de algo al azar, sino que es un plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y fue hecho por la palabra de Dios. Hay 4 palabras que son muy poderosas para describir el universo. Y están en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Y recuérdese esas palabras, porque esas palabras están basadas en nuestra fe. Es la confianza que tenemos que lo que vemos ahora se creó de lo que no se ve, es decir, de la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho y creí. Él hizo todo lo que nosotros podemos ver hasta ahora. Por la fe, dice la Biblia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otro fundamento que nosotros tenemos en nuestra vida es hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a ver después las obras que uno puede hacer en tiempos de adversidad también por medio de la fe. Pero lo importante es entender que la fe, ese fundamento que Abel puso en su vida, fue un acto de obediencia a Dios y a Dios le agradó. En definitiva, nosotros estamos en este mundo para agradarle a Dios, no para agradarnos a nosotros. Ese es el punto principal. La felicidad no se basa en que yo sea más feliz. El concepto de felicidad básico es a quién yo puedo hacer feliz, para yo ser feliz. Y es que cuando uno ve y uno se acerca a Dios, y uno está con Dios, y uno está en la obra de Dios, no hay experiencia tan hermosa y tan sublime que saber que estamos complaciendo a ese Dios tan grande que tenemos, un Dios que nos salvó. Precisamente el ejemplo, este héroe de la fe que fue Abel. Dice también el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es otro ejemplo de cómo la Biblia, la palabra, estas personas que en este tiempo confiaron en Dios, no vieron la muerte. Mira, hermano, yo le quiero decir, lo que Dios nos dice ahora es que si confiamos en Cristo Jesús, Él venció a la muerte, nosotros venceremos a la muerte también. Qué lindo ejemplo que nos da el Señor de este hombre Enoc que confió, que puso su fe en el Señor. Y ese es el punto principal. Sea que vivamos, sea que muramos, la fe que tenemos en Dios
hace que le pertenezcamos a Él. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, sentimos la necesidad de acercarnos a ese Dios, de buscarle, es porque Dios mismo ha puesto de su Espíritu en nosotros. Y esas ganas que tenemos, especialmente en los tiempos adversos, es que nos hace a nosotros decir que queremos esa confianza en Dios. Dice la Biblia en el versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si tú no tienes una confianza en Dios, es imposible que puedas agradarle a Él. Yo no podría vivir en una casa donde mi esposa no tenga confianza en mí, que siempre esté desconfiada, ¿no es cierto? Y generalmente eso pasa cuando andamos de novios, ¿no? Empiezan a llamar y decir, bueno, ¿y con quién estuviste ayer? ¿Y por qué no me llamaste a tiempo? ¿Y por qué esto? Los celos en esa etapa son un poco normal, ¿no es cierto? Cuando uno está de novio y se preocupa que esto, que el otro, y tienen las cosas, se lavan con el mismo cepillo y etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son maravillosas del romance cuando son novios, ¿no es cierto? Y esos tipos de confianza que se tiene uno en otro. Pero imagínense si no hubiera esa confianza, ¿cómo sería esa relación? Bueno, asimismo Dios, Él dice, bueno, si no tienes confianza en mí, si tu confianza, tu fundamento no es la confianza que tienes en mis planes, ¿cómo yo te puedo bendecir a ti? ¿Cómo puedo yo tenerte como mi hijo a ti? Entonces es un enunciado bien lógico lo que está diciendo el autor de Hebreos. Es imposible que tú puedas agradar a Dios si no tienes fe. Ahora, no estamos hablando, repito, de la fe, que es decir, algo bueno va a pasar, me voy a sanar. Sin embargo, cuando ponemos esa confianza en Dios, es una confianza a ciegas. Y yo recuerdo en Marcos, por ejemplo, capítulo 3, el hombre que tenía la mano seca, donde Jesús en un día sábado le dice al hombre, extiende tu mano, y el hombre extendió la mano. Y Jesús en ese momento lo sanó, y fue por la fe que lo sanó. Ahora, ¿esa fe cuál es? Esa fe es la fe del hombre que tenía la mano seca. Esa confianza que puso en Jesucristo. Yo te digo que la confianza, así como tuvo Pedro cuando se bajó de esa barca para caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesucristo. Jesucristo le dijo, hombre de poca fe. La confianza que tenemos que tener en Dios es lo que va a permitir vencer en tiempos de adversidad, vencer en tiempos de pandemia. Y aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos con nuestra familia, siempre vamos a buscar el lado positivo de la situación porque creemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y creemos que si Dios ha permitido este virus y todo lo que está pasando, es como dice el libro de Romanos, que Él va a traer buenas cosas a aquellos que creen en su nombre. Va a traer buenas cosas, hermano. Y yo le quiero dar este mensaje para incentivarlo a usted. Porque habrá personas que le van a decir a usted como a Noé. Va a decir, no te preocupes, esto es así, ¿para qué vas a creer en Dios si todo está mal, todo está derrumbado? Pero dice la Biblia en el versículo 7, dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la Biblia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estos hombres que han puesto su confianza en Dios, como se dice en inglés, they have pleased God, han favorecido a Dios.
Y es precisamente que buenas cosas sucedieron en su vida. Y es lo que nos dice aquí. A pesar de la advertencia de Dios al pueblo donde estaba Noé, Noé obedeció al Señor. Y eso nos enseña una última cosa acerca del fundamento de la fe. Y es que esta confianza que tenemos en Dios, Dios la va a poner a prueba. Es decir, Él va a poner a prueba nuestra fe. Y como decía el apóstol Pablo, va a ser hecha a prueba. Y si ha sido construida con materiales que se destruyen, bueno, hermano, hermana, se va a destruir. En el momento cuando vengan las adversidades, tu casa se va a derrumbar, tu relación va a terminar, tu trabajo va a caer, tu alegría se va a convertir en tristeza, tu esperanza se va a derrumbar. Pero escúchame, cuando Noé le obedeció a Dios, cuando Noé, dice la Biblia aquí, hizo lo que Dios le dijo, dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Te has preguntado qué es lo que puedo hacer en tiempos de adversidad? Una buena cosa que puedes hacer en este día es poner tu confianza, no en el gobierno, no en una empresa, no en los bancos, no en un poder mundial, en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que te sea fortaleciendo, que la palabra de Dios sea instruyendo tu alma para que sea mejor cada día. Que la palabra de Dios te dé ánimo para que puedas triunfar y vencer en tiempos de calamidad y de adversidad. Que como vemos en la palabra de Dios, tú puedas ser un testimonio para tu familia, para tus hijos, en estos tiempos difíciles. Te invito en este momento a que hagas una oración conmigo. Y si nunca has escuchado que esta confianza puede ser puesta en Dios, que ese intelecto y tu corazón puede estar derramado ante Dios y creerle a Él y representar esa creencia con obras, Dios, ten por seguro que tiene planes para ti. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que vence a través de la cruz del Calvario toda calamidad. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en este momento queremos agradecerte por este tiempo que nos permite, Señor, alabarte, adorarte, un tiempo de aprendizaje, Dios, y poder ver también ese fundamento que es la fe. La fe, Señor, que sin obras es muerta. Una fe, una confianza que tenemos que tener en ti, Dios. Que a pesar de no haber estado ahí cuando el mundo se creó, podemos tener la confianza de que tú lo hiciste. Que aunque, Señor, no entendamos por qué esta pandemia está pasando, podemos tener la certeza, Dios, de que esto ha pasado bajo tus planes, de que esto no se te ha escapado. Pero Dios, también queremos orar para que esa fe se incremente en la vida de cada persona que está viendo este video. Que, Señor, en este momento puedan ellos tener la confianza y que tu Espíritu, Señor, llegue a sus corazones para que esa confianza se incremente y esa confianza sea una confianza a tal punto, Dios, de que tú te agrades de ellos. Padre, bendecimos tu nombre en esta tarde y queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos permites hablar y permite, Señor, que nosotros demos esta palabra de ayuda a nuestra amada iglesia y a cualquier persona, Señor, que pueda conectarse o ver esta prédica. Te agradecemos, Dios, y confiamos en tus planes más que en cualquier otro plan, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Espero que esta predicación haya sido de ánimo para su corazón y espero que usted la vea con toda su familia. ¿Por qué no nos compartes? Compártela en Facebook, en YouTube, hazle un share, danos un like para que estés en todos los updates de estas predicaciones. Soy el pastor Peter de la iglesia La Roca aquí en Ontario, Canadá, de parte mía, de mi esposa Gabriela y de mi familia.
te queremos bendecir. Hermanos, que tengan un feliz fin de semana y recuerda, somos la iglesia ahí donde tú estás.